Me llamo Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta y... Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina. Desde los 2 años, ya demostraba una habilidad natural para el balón. A los 4 comenzó a jugar en el Club Grandoli, un modesto club de barrio donde su abuelo lo llevaba para que pudiera soltarse en el campo de juego. Su camino no fue fácil. A los 8 años fue diagnosticado con una deficiencia en la hormona del crecimiento, un problema médico que ponía en riesgo no solo su sueño de ser futbolista, sino su desarrollo físico normal. Su familia, de recursos limitados, luchó para costear el costoso tratamiento. El destino dio un giro decisivo en el año 2000, cuando el Barcelona, cautivado por aquel pequeño crack con una zurda que desafiaba a todos, le ofreció incorporarse a la Masía y cubrir el tratamiento hormonal. Fue el comienzo de una historia que cambiaría el fútbol para siempre. Durante 17 temporadas en el primer equipo del Barça, Messi pulverizó récord tras récord, incluyendo el de máximo goleador histórico del club, con 672 goles. Para mantener ese nivel durante tantos años, Messi contó con una disciplina fuera de lo normal. Su vida lejos del campo es sobria, no se vincula a escándalos, evita el bullicio mediático y se concentra en lo esencial: su familia, su club, su salud y su rendimiento. Todo empieza en 2005 cuando Messi debuta oficialmente con la selección argentina, después de haber brillado en el Mundial Sub-20 de ese mismo año, donde fue campeón y goleador. Desde entonces las expectativas fueron enormes. Muchos lo vieron como el sucesor natural de Maradona, una comparación que lo persiguió durante toda su carrera. Su talento era incuestionable, pero la exigencia de rendir al mismo nivel que en el Barcelona, y de ganar como sea con la selección generó una presión descomunal. En el Mundial de Alemania 2006, fue suplente gran parte del torneo y no jugó en la eliminación ante Alemania. En el Mundial de Sudáfrica 2010, ya como figura, estuvo lejos de su mejor nivel y una vez más Alemania los elimina. En el Mundial de Brasil 2014, fue la gran figura de una selección sólida que llegó a la final. Incluso fue considerado el mejor jugador del Mundial, pero cayó ante otra vez Alemania en tiempo extra, con el famoso gol de Götze en los últimos minutos, a pesar de ser elegido el mejor jugador del torneo. El título se escapó, y con él, parte del reconocimiento. La etapa más dura llegó en 2016, cuando Argentina perdió consecutivamente 2 finales de Copa América ante Chile, ambas por penales. Tras la segunda, Messi anunció su retiro de la selección. Abatido emocionalmente, ese anuncio sacudió al país. Días después, volvió atrás con su decisión, impulsado por el amor del pueblo y la convicción de que aún tenía una deuda pendiente. En el Mundial de Rusia 2018, una Francia imparable con un joven Mbappé aún más imparable arrasa con Argentina en octavos de final. Todo cambió en 2021, cuando Messi lideró a la selección en la Copa América disputada en Brasil. En el mismísimo Maracaná, Argentina venció 1-0 a Brasil y cortó una sequía de 28 años sin títulos mayores. Messi, entre lágrimas, festejó su primer título con la selección argentina, y el país entero celebró con él. Fue el inicio de su reivindicación total. Luego, el 1 de junio de 2022, en el mítico estadio de Wembley, Argentina vivió otra noche épica, ganando la finalísima Italia por 3-0, que venía de ganar la Eurocopa. Pocos meses después el Mundial de Qatar 2022, la consagración de una leyenda en los asientos más privilegiados del Olimpo del fútbol, no solo por el hecho de ganar el Mundial, sino por la forma. El Mundial 2022 comenzó de manera inesperada para Argentina. En su debut, cayó 2-1 ante Arabia Saudita en una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales. Sin embargo, esa derrota pareció encender una chispa dentro del equipo, y especialmente en Messi, que asumió su rol de líder con determinación y serenidad. A partir del segundo partido, Argentina mostró una notable mejora. Messi anotó un gol crucial ante México, rompiendo el cerrojo defensivo con un disparo desde fuera del área que revitalizó al equipo. En la fase de grupos y en los partidos de eliminación directa, su presencia fue decisiva tanto por sus goles como por su capacidad para inspirar a sus compañeros. En octavos de final, marcó contra Australia. En cuartos, fue figura ante Holanda, en la famosa batalla de Lusail. En la semifinal contra Croacia fue uno de sus mejores partidos. Marcó de penal y asistió con una jugada antológica a Julián Álvarez para sellar el 3-0. Ya en la final, Messi tuvo una actuación épica frente a Francia. Anotó 2 goles y lideró a su equipo en un dramático partido que terminó 3-3 tras el tiempo extra. En la tanda de penales, volvió a marcar. Y finalmente, Argentina se coronó campeona del mundo y finalmente Messi completa el fútbol. Este mundial fue la consagración de un ídolo que no solo ganó títulos, sino también los corazones de millones. En Qatar, Messi no solo levantó una copa, se elevó al Olimpo del fútbol para siempre y lo mejor de todo, siendo el mejor jugador del torneo, anotando 7 goles y 2 asistencias, siendo esta una de las mejores actuaciones de un jugador en la historia de los mundiales. En la Copa América de 2024,
Messi sella su legado. Desde el inicio, dio muestra de su influencia, entregó 2 asistencias decisivas y se convirtió en el jugador con más presencias en la historia del torneo. En la final ante Colombia, Messi salió lesionado del tobillo a los 66 minutos y lo reemplazaron entre lágrimas. Reflejo de una pasión que nunca se apaga. Lloraba como un niño desconsolado, a pesar de ya haberlo ganado todo. Sin embargo, su presencia se sintió hasta el final. Argentina logró el gol en el minuto 112, obra de Lautaro Martínez, y gana la Copa América una vez más. Con esto, Messi añade otro título a su colección de 46 títulos ganados, siendo el jugador más ganador en la historia del fútbol. No quedan más palabras que describan a Messi, y también sobran comparaciones innecesarias. No los compares, solo disfrútalos, porque en caso tal que quieras comparar, tendrás que arrodillarte ante tu majestad. Antes que terminar, mandamos un saludo muy especial a la fan número 1 de Panitas Fútbol, a la más crack, que también, como a Leo, les deseamos el mejor de los cumpleaños. Porque la vida quiso que fueran de otro planeta. Feliz cumpleaños Leo, guerrero legendario del balón. Feliz cumpleaños crack, guerrera legendaria de la vida.